más completa. Se escucha, se ve, Se lee. se siente a tu estilo. 9:07. Gracias por estar con 102.9 a esta hora de la mañana. Llevamos una entrevista vía Skype. Ahora sí vamos a enlazarnos con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, para hacer un análisis, una reflexión sobre la parte estrictamente jurídica que tiene que ver con la situación de cómo se ha enfrentado la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Y desde luego hay otros puntos allá siempre alrededor de este tema, y queremos agradecer entonces a Eduardo que nos acompaña vía Skype. Eduardo, buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Buenos días, un gusto. Bueno, excelente, Eduardo. Vamos a ver, hay algo que me interesaría conocer contigo antes de entrar al fondo, ¿no? Ya estamos con el decreto ejecutivo número 31, ¿hay ahí alguna especulación? El presidente de la República hablaba de que al parecer hay algún intento de que se le declare inconstitucional también ese decreto 31. Ya me darás tu opinión sobre esto, pero antes de eso, vimos ayer que habías hecho una aclaración sobre una fotografía, sobre un comunicado que emitió Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Y bueno, si nos explicas un poco eso, Eduardo, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Porque en esa fotografía de otro momento, no es actual, pero tú apareces ahí en esa conferencia de prensa, ¿no? Y es que Iniciativa Social para la Democracia pues emitió un comunicado donde hace un cuestionamiento bastante fuerte, duro, en contra de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado, Eduardo? Bueno, lo que sucedió es que efectivamente Iniciativa Social para la Democracia emitió un comunicado en contra de la Sala de lo Constitucional, y en este caso uno de estos periódicos digitales afines al gobierno, Portada, retomó el comunicado y utilizó una fotografía del año 2014 y sin poner que era una foto de archivo, sino que simplemente la colocó y dio la impresión de que las personas que estaban ahí estaban suscribiendo ese comunicado o apoyando ese comunicado, porque como no tenía referencia de que era foto de archivo, o al menos señalar quién era ISD, sí. Entonces eso es lo que llevó en mi caso, a mostrar que esa fotografía y ese comunicado no está vinculado con la actualidad, pues, o sea, no tengo nada que ver en eso, para efectos de aclarar, pues, que no estoy yo apoyando ningún tipo de comunicado que afecte o cuestione la institucionalidad democrática. Ok, sí, bueno, excelente. Ahora bien, entonces entramos en materia de lo que está pasando en términos de cómo se está utilizando el sistema, el andamiaje jurídico en nuestro país para enfrentar la pandemia de la COVID-19, Eduardo. Bueno, ya prácticamente desde el día lunes iniciamos la primera fase de reincorporación a la actividad productiva en el país. Se emitió desde Casa Presidencial un decreto ejecutivo número 31, y entonces ¿cuál es la reflexión, el análisis que están haciendo ustedes de cómo se ha continuado con esto? ¿Hasta qué punto? Bueno, al final de cuentas, lo que se ha estado aplicando ha sido constantemente decretos ejecutivos, ¿no? Alrededor de esto. ¿Cómo lo han analizado ustedes desde Acción Ciudadana, Eduardo? Bueno, en primer lugar, jurídicamente, lo que hemos tenido es una serie de desaciertos en cómo se ha manejado las regulaciones referente a la pandemia. Y aquí no solo estamos hablando desaciertos desde el órgano ejecutivo, sino que estamos incluyendo al legislador. O sea, toda la producción jurídica, producción normativa que se ha tenido en esta pandemia, al final prácticamente toda ha sido invalidada por la Sala de lo Constitucional porque ha tenido vicios. O sea, jurídicamente los órganos encargados de producir las normas han errado en toda la pandemia. O sea, eso creo que es un punto importante del cual se debe de partir, ¿verdad? El que todas estas normas han tenido estos vicios. Eso por un lado, y por el otro, ahora tenemos el decreto 31, que en este caso ya nos pronunciamos varios, señalando que mantienen algunos aspectos de inconstitucionalidad. Y esto tiene que ver porque siempre se está limitando la movilidad y las, digamos, actividades económicas por un decreto ejecutivo. Y ese es el punto, y que yo creo que hay que aclarárselo a los oyentes. No es que se esté en contra
de un plan de reactivación ordenado, escalonado de la economía. No es que se esté en contra de que si no hay necesidad de salir, pues hay que guardar la cuarentena, sino que lo que se ha dicho es que esa regulación debe de venir por medio de ley formal, o sea, un decreto legislativo, no por un decreto ejecutivo, porque caemos en el mismo vicio. Y hay 3 demandas, si no mal escuché, que se han presentado a la sala, o 3 escritos, no sé si demandas o escritos, pidiendo que se dé el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, porque recae de nuevo el Ejecutivo en el vicio que ya la sala señaló. Sí. Ahora bien, Eduardo, entonces lo que hemos visto hasta este momento sobre el tema de la pandemia prácticamente es eso, ¿no? O sea, lo que se ha hecho ha sido sobre la base estrictamente de decretos ejecutivos, pero en algún momento entró también, digamos, la parte de legislación desde la Asamblea Legislativa, pero fundamentalmente ha sido con decretos ejecutivos. Al inicio, recordemos que las normas marco para las medidas fueron el régimen de excepción y el estado de emergencia. Inicialmente, sí. Inicialmente, quiero ver, más o menos el primer mes se tuvo régimen de excepción y estado de emergencia. Luego se mantuvo el estado de emergencia y se emitió otra normativa que regulaba el tema de las actividades económicas y la salida, la cuarentena, ¿se recuerda? Aquella norma de regulación de la cuarentena, no me acuerdo cómo que se llamaba esa norma, que también fue legislativa, pero más o menos de un mes y medio para acá, sí fue puramente decretos ejecutivos los que estuvieron regulando la cuarentena, y por eso es el pronunciamiento de la sala, pues en lo esencial, que se regularon restricciones a la movilidad a partir de decretos ejecutivos, y el ejemplo más claro fue este último decreto ejecutivo, donde en el artículo 8, si usted se recuerda, se dejó ahí un aspecto de que el órgano ejecutivo en el ramo de salud podía establecer cualquier otra regulación o limitación o requisitos para la movilidad, y de ahí es que se provocó la salida controlada por DUI, por ejemplo, la restricción del servicio público de transporte. O sea, si bien tenía un decreto legislativo, pero que no contemplaba esas limitaciones, por la vía del decreto ejecutivo es que se amplió esa limitación de derechos. Entonces, al final, este mes y medio ha sido prácticamente puro decreto ejecutivo que se ha regulado la pandemia, y eso, como se dice, es lo inconstitucional del asunto. Eduardo, entonces, ¿cómo quedan las decisiones y acciones que han estado tomando los ministros, algunos ministros más que otros, desde luego, en el marco de esta situación de pandemia? Cuando ha habido situaciones un poco que se decía prácticamente que esto ha quedado en el limbo jurídico, pero bueno, han tenido que tomar decisiones en la compra de equipo, de implementos para enfrentar la pandemia. ¿Cómo queda eso? Esa es una buena pregunta. Si esto va a generar, digamos, la declaratoria de inconstitucionalidad, genera entonces alguna responsabilidad administrativa, patrimonial o penal para los funcionarios. Y en este caso la sala no se pronunció sobre eso, o sea, sino que declaró inconstitucional, y yo creo que sería bueno tal vez, si es necesario, alguna aclaración, alguna petición de aclaración sobre este aspecto para la sala de lo constitucional, aunque también habría que decir que la mayoría de la declaratoria de inconstitucionalidad de estos decretos solo fue precisamente eso, una declaratoria, un reconocimiento de inconstitucionalidad, porque ya eran decretos no vigentes. Entonces, el punto ahí es de determinar si al final esta declaratoria tiene un efecto de responsabilidad sobre los funcionarios, precisamente porque basaron sus decisiones en normas inconstitucionales. Pero ahí es un debate jurídico que creo que habría que plantear, y me parece importante que usted lo mencione. Sí. Ahora bien, el presidente de la República en su cuenta de Twitter anoche a las 9:36 escribía:
Es una respuesta que le estaba dando al doctor Ricardo Quiñones, que él en su cuenta de Twitter, el doctor decía que solo hay dos caminos: seguir con la reapertura desordenada y anárquica o cerrar y organizarla en un mejor momento. Si deciden la primera alternativa, entonces reasignémonos a enterrar nuestros muertos por montones. Y decía y aplaudirle al poder de don Dinero. Eso fue lo que dijo el doctor Ricardo Quiñones. Entonces el presidente de la República le respondía a ese tuit. Doctor, dice, no está en mi poder cerrar la economía, incluso cuestionan nuestra facultad de regular su reapertura. Dejaron al gobierno como un mero administrador de hospitales. Eso somos ahora. Ni siquiera le han dejado a la Policía Nacional Civil el poder de decomisar vehículos en la calle. ¿Cómo se debe interpretar o interpretas este tuit, este mensaje del presidente? Bueno, yo creo que lo que se debe tener muy en claro es que la Sala de lo Constitucional no ha extraído facultades al órgano ejecutivo en materia o en el ramo de salud. Sí. Lo que hizo la Sala es, delimitar claramente hasta dónde llegaba la competencia de este órgano en temas de limitación de derechos. O sea, lo que aquí ha pasado es que el Ejecutivo se excedió, ¿sí? Al excederse es que la Sala dice, no, esta parte desde aquí hacia acá, tenemos un exceso de este órgano de Estado y por lo tanto debe de atenerse al marco constitucional. Por ejemplo, el tema de los decomisos de vehículos. O sea, nadie le ha extraído esta facultad a la Policía Nacional Civil, al órgano ejecutivo, cuando se comete una infracción de tránsito de las que están ya reguladas reglamentariamente, donde se habilita a decomisar un vehículo, pero estamos hablando que es ante una infracción de ley o el reglamento de tránsito. Eso ahí está, esa facultad no se la ha quitado. Lo que se dijo en las resoluciones es que no podía, en este caso, bajo el argumento de que la persona incumplía la cuarentena, decomisarle el vehículo, porque no hay una infracción y no hay una sanción establecida en las leyes sobre esa situación. Eso es lo que le dijo la Sala. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no es que le ha quitado atribuciones, sino que le ha dicho, usted cometió excesos, esto fue lo excesivo, entonces usted no lo puede seguir cometiendo. Eso es lo que ha dicho la Sala. Sí, ahora bien, por acá Ricardo Alfonso te envía una pregunta. Dice, en caso de un rebrote del virus, ¿el Ministerio de Salud puede decretar un nuevo encierro indefinido? ¿No necesita de la Asamblea Legislativa? Si nos atenemos a lo que dice el Código de Salud, por decir algo, que tengamos un rebrote en el centro de San Salvador, por poner un ejemplo. El Código de Salud le faculta al Ministerio para establecer zonas sujetas de control sanitario y establecer estas medidas porque hay, un rebrote. Porque lo que dice es el Código de que se puede hacer por porciones del territorio. O sea, y esa es la diferencia que hace la Sala en su resolución. Dice, sí puede el Ministerio de Salud en determinados territorios, bajo, evidencia, datos de que hay una propagación de la enfermedad, puede establecer este tipo de medidas, pero sin duda limitadas a porciones del territorio y sobre, en este caso, personas que pueden estar contagiadas o ser sujetas de contagio. Pero no lo puede hacer a nivel nacional, así por sí solo el ministro de Salud. Ahí lo que tocaría sin duda es una iniciativa de ley para que se establezca una limitación de derechos si hay un rebrote por la vía del régimen de excepción, en todo caso. Sí, y esto, Eduardo, porque también ha habido un poco de preocupación de lo que está pasando después de que se inició la primera fase de reapertura de la actividad económica en el país, que fue a partir del lunes, ¿no? Oscar Picardo, bueno, tú sabes, es un reconocido académico en nuestro país de la Universidad Francisco Gavidia, escribió un artículo en Disruptiva, por ejemplo, donde hacía referencia que el día de ayer viajó a Santa Ana a impartir una capacitación y entonces a modo de testimonio le explica de que vio la cantidad de gente que hay en la calle,
el alto flujo de personas, la no utilización de mascarillas, observa varias cosas y las refleja en ese artículo. Pero me llamó la atención lo que él dice en el segundo párrafo de este artículo, Eduardo, porque él dice: lo anterior nos hace suponer que sucederán tres cosas. Primero, tendremos en pocos días un altísimo nivel de contagiados. Segundo, como consecuencia, hospitales colapsados y muchos decesos. Y tercero, se avecina otra cuarentena. Tomen nota. Y ahí continúa el artículo, ¿no? Pero me llamó la atención esa parte porque tal parece que ya los expertos están haciendo notar una situación que nos puede llevar a una situación de desborde en cómo enfrentar la pandemia, Eduardo. Entonces, puede ser incluso, obviamente, esto más delicado de lo que hemos tenido hasta ahora. En todos los países que han reiniciado actividades, en ciertos momentos se ha visto un rebrote de la enfermedad, que en algunos casos ha significado volver a restringir la movilidad, cerrar de nuevo la economía, para aplanar de nuevo la curva. O sea, eso no lo dudemos que va a pasar acá. O sea, eso es lo que se prevé, va a pasar. En esa medida, aquí el tema es la responsabilidad de cada uno de nosotros en mantener las medidas sanitarias y el distanciamiento social. Algo que igual, si uno ha salido en estos días, poco se ve. O sea, las personas, como lo han estado diciendo en redes sociales, creen que porque ya no es obligatorio la cuarentena, desapareció el problema, que es la pandemia. Esto continúa ahí, o sea, hay que entender que lo que se limitó o lo que se suprimió ya es esa obligatoriedad de mantenerse en su hogar y no realizar sus actividades económicas. Eso es lo que ya terminó, pero digamos la pandemia, el contagio, eso continúa. Entonces, acá el tema es cómo se acatan estas recomendaciones sanitarias y el tema de distanciamiento social. Con el tema del desborde del sistema de salud, pues lo que estamos esperando es que se habiliten estos hospitales provisionales en Cisco. El presidente señalaba que en esos días se habilitaban, no sé si 200 camas, no sé, no me recuerdo la cifra. Sí. Esperemos que esto se haga porque tenemos que enfrentar algo como sociedad. Vamos a tener que saber cómo convivir con el virus. O sea, esas visiones cavernarias de que vamos a tener que estar sometidos 3 meses de nuevo a encierro, o sea, están alejadas de la realidad social. O sea, ningún país va a poder estar 6 meses paralizado. O sea, eso no se puede. O sea, no es posible. Entonces, como sociedad tenemos que aprender a convivir con este virus mientras no se encuentre una vacuna que nos inmunice. Entonces, por eso decía yo, el tema aquí, el llamado es a que, por un lado, las personas acaten las recomendaciones sanitarias, guarden el distanciamiento social y que tengamos a la brevedad posible ya habilitado este hospital, el Cisco 2 y 3, que esté habilitado para atender los contagios que se puedan dar y así no saturar y colapsar el sistema ordinario de salud. Eduardo, pero mientras tanto no hace nada bien para la forma de cómo se debe enfrentar la pandemia este nivel de encontronazos permanentes que hay entre órganos del Estado, ¿no? Sí, o sea, junto con la crisis sanitaria o el problema sanitario que se tiene, tenemos una crisis institucional. O sea, y creo que se da en el peor momento este problema, o sea, este problema entre instituciones, estos desacuerdos que pues no se ve que se vayan a superar, porque ya el presidente en su última cadena nacional decía que no tenía nada que hablar con el órgano legislativo. Y esto es problemático porque hay que entender que ambos órganos de Estado van a tener que coordinarse y participar en la toma de decisiones. Por ejemplo, en el tema de decretar de nuevo una emergencia nacional, por poner un ejemplo. Y el presidente tiene que solicitarlo, la Asamblea tiene que aprobarlo y el presidente sancionarlo. O sea, tiene que haber esa interacción y eso es lo que no se logra y que sobre todo del lado del presidente de la República no se quiere hacer. Entonces es complicado el escenario. Bien, solo quiero cerrar, escuchamos una nota de voz, Manu. ¿De quién es la nota de voz que tenemos ahí, Manu? Si nos ayudas. Sí, de Julio.
de Julio. Escuchamos a Julio y después tu respuesta, por favor, Eduardo. Ok. Que yo a lo que me refería el presidente en cuanto a los vehículos es al vehículo privado que anda sirviendo como transporte. Por ejemplo, en las carreteras se ven microbuses con un montón de gente. Se han visto un montón de videos de pickups llenos de gente. Hasta el de un policía discutiendo con la persona, que en los cantones y en los pueblos todo el mundo se conoce y se ve que se conocen con el policía que se está discutiendo. O sea, a eso es a lo que se refería el señor presidente, ¿verdad? Entonces, y sobre todo pues porque hay una negligencia de parte de las personas, tanto no era solo de bajar a las personas que están ahí las voy a dejar, ¿verdad? O sea, se topan con ese tipo de situaciones y que están indirecta o directamente asociadas a la salud pública, pues porque ahí puede ir un portador infectando a todos los demás y lo llevan hacia un destino donde va a seguir infectando. Entonces ese es el detalle. Claro, y es que eso, abonando lo que dice el amigo Eduardo, justamente lo he notado estos días, ¿no? Que hay pick-up que están jalando personas y sí, no hay ningún nivel de distanciamiento social, ¿no? Pero como esta primera fase no está permitido el transporte público de pasajeros, pero las empresas tendrían que dotar, todas las empresas que se reactivaron, dotar de transporte a su personal. Y aquí es complicado porque hoy temprano escuchamos en una entrevista de televisión a empresarios vinculados al tema de construcción. Decía, bueno, pues sí, pero si tenemos un proyecto, una obra importante, la mayoría de los trabajadores no los podemos encontrar en un solo municipio o en dos municipios como para hacer una ruta de transporte y traerlos, sino que muchos llegan de diferentes puntos del país. Entonces decía, eso es sumamente difícil. ¿Tu opinión, Eduardo? Yo creo que la evidencia que ya se ha recopilado en este par de días ante la ausencia de un medio de transporte colectivo y que se ha tenido que recurrir en algunos casos a estas movilizaciones por medio de servicios no regulados o como se dice piratas, lo que nos muestra, creo yo, es la necesidad de que se reevalúe, se evalúe de nuevo, esta decisión de no autorizar el transporte público en este momento. O sea, obviamente habría que pensar un mecanismo y también habría que hablar con la gente del transporte colectivo, si por ejemplo utilizar las unidades a media capacidad con distanciamiento social es una medida que se puede implementar y que, digamos, comparándola con viajar hacinado en uno de estos camiones, ¿cuál es la que genera menos impacto? Uh-huh. O sea, desde cualquier punto de vista, el tema del transporte público regulado y verificado de que no exceda su utilización en el 50%, eso de alguna manera es menos probable que se den contagios ahí a que vaya este hacinamiento. O sea, eso creo yo que la realidad está mostrando que se debe de evaluar esa medida de no habilitar el transporte público en esta etapa. Y con lo otro que decía el Radio Escucha, digamos, si se están revisando permisos para transportar personal de transporte público que no esté autorizado, pues eso está en el reglamento. O sea, es la aplicación del Reglamento General de Tránsito o de las leyes vinculadas para suspender esa actividad porque no está autorizado, ¿sí? O sea, creo que hay que diferenciar las facultades que le da el Reglamento General ante infracciones y los que tenían que ver con el tema de detener, decomisar vehículos por incumplir la cuarentena, que son las dos cosas diferentes. Claro. Bueno, excelente, se nos fue el tiempo. Eduardo, gracias por hacer un espacio ahí en tu agenda y compartir con nuestra audiencia. Muy gentil. Con gusto, las órdenes siempre. Saludos. Bueno, excelente. Estaba con nosotros entonces vía Skype Eduardo Escobar, él es director ejecutivo de Acción Ciudadana. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, viene Jackie con otra